Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video. Hoy vamos a hablar de Constantino el Grande, el emperador romano que cambió la historia del mundo al legalizar el cristianismo y fundar una de las ciudades más importantes de todos los tiempos. Este es un personaje fascinante cuyas decisiones todavía nos afectan hoy, casi 1700 años después. Para entender a Constantino, primero tenemos que situarnos en el Imperio Romano del siglo IV. El imperio estaba pasando por una crisis brutal. Durante décadas había habido guerras civiles constantes, con emperadores que duraban apenas meses antes de ser asesinados. Las fronteras estaban siendo atacadas por tribus bárbaras y por el imperio persa. La economía estaba destrozada, la inflación era incontrolable y parecía que el imperio podría colapsar en cualquier momento. En el año 285, el emperador Diocleciano intentó solucionar esto dividiendo el imperio en 4 partes, con 4 gobernantes en un sistema llamado la tetrarquía. La idea era evitar las guerras civiles por la sucesión, pero como veremos, no funcionó. Constantino nació alrededor del año 272, hijo de Constancio Cloro, un militar que se convirtió en uno de estos 4 gobernantes. Su madre era Helena, una mujer de origen humilde que después sería declarada santa. Cuando Diocleciano abdicó en el año 305, su sistema se desmoronó casi inmediatamente. El padre de Constantino murió en el año 306 mientras estaba de campaña en Britania, y las tropas proclamaron a Constantino como emperador. Pero había otros pretendientes y el imperio se sumergió nuevamente en la guerra civil. Constantino pasó los siguientes años luchando contra varios rivales, demostrando ser un líder militar excepcional. El momento decisivo llegó en el año 312, cuando marchó hacia Roma para enfrentarse a Magencio en la batalla del Puente Milvio. Según las fuentes cristianas, la noche antes de la batalla, Constantino tuvo una visión. Vio en el cielo una cruz de luz con las palabras «Con este signo vencerás». Esa noche, Cristo supuestamente se le apareció en sueños y le dijo que marcara los escudos de sus soldados con el símbolo cristiano. Los historiadores debaten mucho sobre esta historia. Algunos creen que fue una experiencia genuinamente religiosa, otros piensan que fue un fenómeno atmosférico que interpretó como señal divina, y otros sugieren que fue embellecida después para justificar su conversión. Lo cierto es que Constantino ordenó a sus tropas marchar bajo símbolos cristianos y ganó la batalla decisivamente. Magencio murió ahogado en el río cuando el puente colapsó. Constantino entró triunfante en Roma y se convirtió en emperador de Occidente, pues todavía tenía que lidiar con Licinio, quien controlaba el este del imperio. Durante años mantuvieron una paz tensa, pero en el año 324 la guerra estalló. Constantino derrotó a Licinio y se convirtió en el único emperador de todo el Imperio Romano por primera vez en décadas. En el año 313, Constantino había emitido el Edicto de Milán junto con Licinio, estableciendo la tolerancia religiosa en todo el imperio. Los cristianos, que habían sido brutalmente perseguidos durante siglos, especialmente bajo Diocleciano, ahora podían practicar su fe abiertamente. Sus propiedades confiscadas fueron devueltas y se les permitió construir iglesias. El cristianismo pasó de ser una religión perseguida a ser legal y protegida. Pero Constantino fue mucho más allá de simplemente tolerar el cristianismo. Lo favoreció activamente. Donó terrenos y dinero para construir grandes basílicas como la original Basílica de San Pedro en Roma. Eximió al clero cristiano de impuestos. Prohibió ciertas prácticas paganas y promovió a cristianos a posiciones importantes en el gobierno. Bajo su reinado, el cristianismo pasó de ser una minoría perseguida a convertirse en la religión dominante del imperio. Sin embargo, Constantino no hizo del cristianismo la religión oficial del Estado. Eso vendría después con el emperador Teodosio. Durante el reinado de Constantino, el paganismo todavía era legal y la mayoría de la población seguía siendo pagana. El mismo Constantino mantuvo el título pagano de Pontifex Maximus y no se bautizó hasta su lecho de muerte. Esto ha generado debates sobre cuán sincera fue su conversión. Algunos lo ven como un cristiano genuino, otros como un político que vio en el cristianismo una herramienta para unificar el imperio. En el año 325, Constantino convocó el Concilio de Nicea, el primer concilio ecuménico de la Iglesia. Reunió a obispos de todo el imperio para resolver disputas teológicas que estaban dividiendo a la Iglesia. La controversia principal era sobre la naturaleza de Cristo.
El concilio condenó el arrianismo como herejía y estableció el credo de Nicea, que todavía se recita en muchas iglesias hoy. Constantino presidió el concilio buscando unidad religiosa que pudiera traducirse en unidad política. Pero quizás la decisión más duradera de Constantino fue fundar una nueva capital. En el año 324 eligió el sitio de la antigua ciudad de Bizancio, ubicada en el estrecho del Bósforo, entre Europa y Asia. Era una ubicación estratégica perfecta, fácil de defender y en el cruce de importantes rutas comerciales. Constantino invirtió enormes recursos en transformar esta ciudad. Construyó murallas masivas, acueductos, palacios, hipódromos y magníficas iglesias. La ciudad fue inaugurada el 11 de mayo del año 330 con ceremonias que duraron 40 días. Aunque oficialmente se llamaba Nueva Roma, rápidamente se conoció como Constantinopla, la ciudad de Constantino. Esta ciudad sería la capital del Imperio Bizantino durante más de 1000 años, sobreviviría a la caída de Roma y se mantendría como bastión del cristianismo oriental hasta su caída ante los otomanos en 1453. Hoy la conocemos como Estambul. Constantino también implementó importantes reformas. Introdujo una nueva moneda de oro sólida llamada el solidus que estabilizó la economía. Reorganizó el ejército separando las fuerzas fronterizas de las móviles de reserva. Reformó la administración dividiendo las provincias para mayor control. Hizo del domingo un día de descanso oficial. Prohibió la crucifixión como método de ejecución y restringió el divorcio, mostrando la influencia cristiana en la legislación. Sin embargo, su reinado también tuvo aspectos oscuros. En el año 326 ejecutó a su propio hijo Crispo, bajo acusaciones nunca del todo claras. Meses después, ordenó la muerte de su esposa Fausta. Estos hechos han manchado su reputación y muestran que podía ser despiadado cuando lo consideraba necesario. Constantino murió en el año 337 cerca de Nicea. En su lecho de muerte finalmente recibió el bautismo cristiano. Según la costumbre de la época, muchos cristianos retrasaban el bautismo hasta el final porque creían que lavaba todos los pecados. Fue enterrado en la iglesia de los Santos Apóstoles en Constantinopla. El legado de Constantino es inmenso. Transformó completamente el Imperio Romano, estabilizándolo después de décadas de crisis. Pero su impacto más profundo fue en la relación entre el cristianismo y el poder político. Antes de Constantino, los cristianos eran una minoría perseguida. Después de él, el cristianismo se convertiría en la religión dominante de Europa. Esta alianza entre Iglesia y Estado se convirtió en una característica definitoria de la civilización europea durante más de 1000 años. Constantinopla se convirtió en el puente entre el mundo antiguo y medieval, preservando la cultura clásica durante la Edad Media. Fue el centro del cristianismo ortodoxo y su caída en 1453 marca para muchos historiadores el final de la Edad Media. Constantino ha sido una figura controversial. Para las iglesias ortodoxas es un santo. Para muchos cristianos es el emperador que liberó a la iglesia, pero otros señalan sus aspectos más oscuros, su brutalidad con enemigos y familia, y cómo instrumentalizó el cristianismo para fines políticos. Los historiadores modernos lo ven como una figura compleja, un líder pragmático que navegó hábilmente su era. Vio en el cristianismo una fuerza unificadora y la usó para ese propósito. Las consecuencias de sus decisiones moldearon la cultura, el arte, la filosofía y la política europeas durante siglos y continúan influenciando el mundo hasta nuestros días. Constantino el Grande es uno de los individuos más influyentes de la historia humana. Cuando miramos el mapa religioso del mundo moderno, las grandes catedrales de Europa, o pensamos en la relación entre religión y política en Occidente, estamos viendo el legado de este emperador romano de hace casi 1700 años. Gracias por ver este video. Si les gustó, denle like y suscríbanse para más contenido histórico. Déjenme en los comentarios qué otros personajes les gustaría que cubriera. Nos vemos en el próximo video.